Buenos días, queridos alumnos, les saluda la profe Alexita. Bueno, en esta mañana he pretendido hacer este video tutorial para reforzar las oraciones pasivas y sus características, ¿no? Este conocimiento, este contenido ya lo había visto la semana pasada, sin embargo, me he visto en la preocupación de volver a hacer de nuevo y entonces voy a empezar a explicarles, ¿no? Tengan la bondad. Empezamos. Bueno, las oraciones pasivas perifrásticas se forman mediante una perífrasis verbal que consta de un verbo auxiliar más un verbo principal, que en la oración pasiva el verbo auxiliar es del verbo ser o estar y el verbo principal es del verbo en participio, que se abreviará ser más verbo en par. ¿Cómo se transforma una oración activa en pasiva perifrástica? Bueno, a continuación les voy a explicar textualmente cómo se lo hace, pero luego lo haremos con una oración para que vayamos viendo cada uno de estos puntos. Lo primero que debemos hacer es escribir una oración activa, por lo cual empezamos diciendo que el complemento directo de la oración activa debe convertirse en sujeto paciente de la pasiva. El segundo, el verbo auxiliar de la voz pasiva debe mantener el mismo tiempo y modo del verbo en la oración activa. Por consiguiente, el participio del verbo debe concordar en género y número con el sujeto paciente. Y por último, el sujeto agente de la oración activa pasa a funcionar como complemento agente introducido por la preposición por. Como les había manifestado, este es lo textualmente hablando de la oración pasiva perifrástica. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo. Bueno, lo primero que les había dicho es que hay que escribir una oración en voz activa y para ello ustedes tienen en la parte de acá, ¿no? Entonces dice, los ingenieros construyeron los puentes. Tenemos una oración en voz activa. ¿Por qué le decimos que es voz activa? Porque el sujeto es quien realiza la acción del verbo. En este caso, el sujeto es los ingenieros y el predicado construyeron los puentes. Por consiguiente, empezamos a decir que los ingenieros es el sujeto agente, el construyeron es el verbo en voz activa. Hay que tener mucho cuidado en esta parte del construyeron para ver cómo está establecido en sí el verbo, si está en presente, pasado, futuro. Y como complemento directo tenemos los puentes. Bueno, para transformarla a una oración pasiva perifrástica, ¿qué es lo que hacemos? Este complemento directo que tenemos acá, pues lo vamos a pasar a ser sujeto paciente en la voz pasiva. Y después continuamos con la perífrasis verbal. ¿De qué constituye la perífrasis verbal? Estaba conformada con un verbo en voz ser o estar más un verbo participio. Entonces, aquí nosotros vamos a poner fueron construidos. ¿Por qué? Porque este construyeron debe estar en pasado acompañado de su auxiliar, que en este caso va a ser fueron. Y construidos, verbo en participio, que habíamos hablado anteriormente, que estos verbos terminan en ado, ido, ado, hizo. Y aquí tenemos la preposición por, que es la que aumentamos, y los ingenieros, que antes en la oración activa era sujeto agente, ahora pues se convierte en complemento agente. Como ustedes pueden ver, no es nada complicado, no es nada del otro mundo, pero vamos a hacer con otra oración más. Tenemos también aquí, los ancianos comen frutas. La oración en voz activa, igual el sujeto, ancianos, el predicado comen frutas. Los ancianos es el sujeto agente, comen es el verbo en voz activa y las frutas frescas es de complemento directo, como podemos ver acá. Para convertirle entonces, hacemos lo mismo que el anterior, las frutas frescas antes que era el complemento directo, ahora es el sujeto paciente. Lo mismo para hacer o para construir en este caso el perífrasis verbal, como les había manifestado, tenemos que ver el verbo auxiliar más el verbo principal, que en este caso es comen, pero acá nosotros tenemos que acompañarlo por el verbo auxiliar, que en este caso es son. ¿Por qué? Porque el verbo está presente y dice son comidas o son comidos por los ancianos, que de igual tenemos la preposición por, y los ancianos, que antes era sujeto agente, pues ahora es un complemento agente.
Como ustedes pueden ver, estimados alumnos, este tipo de oraciones ya la habíamos, como les manifesté, ya la habíamos realizado la semana anterior, pero estamos haciendo hincapié de nuevo en una retroalimentación. Estas son las oraciones pasivas perifrásticas. Ahora nos vamos a las oraciones pasivas reflejas. ¿Cuáles son estas? Se construyen con la forma se y un verbo en voz activa que concuerda con el sujeto paciente, tanto en número como en persona. En las oraciones en pasiva refleja no importa quién realiza la acción, por lo que el complemento agente no suele aparecer. ¿Cómo se transforma una oración activa en pasiva refleja? Vamos a ver. En primer lugar, el complemento directo de la oración activa se convierte en sujeto paciente de la pasiva. Por consiguiente, se añade se al verbo manteniéndolo en el mismo tiempo y modo que la oración activa, y por último el sujeto de la oración activa generalmente desaparece. Vamos a ver con los ejemplos. Miren, tenemos una oración aquí en voz activa. Cervantes escribió El Quijote en 1605. Bueno, en estas oraciones ya no vamos a subrayar sujeto y predicado, ¿no? Pero tenemos entonces aquí en la activa que Cervantes es el sujeto agente. Tenemos escribió el verbo en pasado, que es de voz activa, y El Quijote en 1605, que es de complemento directo. ¿Qué habíamos dicho? Que este complemento directo en la voz refleja o en la pasiva refleja va a ser el sujeto paciente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a colocar el se al inicio de la oración, que sería se acompañado del verbo tal cual esté escrito en la voz activa, lo vamos a colocar en la parte de abajo, y entonces dice, se escribió El Quijote en 1605. El complemento directo pasa a ser sujeto paciente y ya no necesitamos escribir el sujeto agente. En este tipo de oraciones el sujeto agente ya desaparece, o también puede estar dentro de otras oraciones, ¿no? Pero en esta ya no lo vamos a tener. Entonces dice, Cervantes escribió El Quijote en 1605, tiene la misma lógica si nosotros decimos se escribió El Quijote en 1605, ¿sí? Con otro ejemplo, los voluntarios recogieron miles de aguacates. Fíjese, sujeto agente, los voluntarios recogieron el verbo en voz activa y miles de aguacates es de complemento directo. Anteponemos el se, que es la forma, ¿no? Este tipo de oraciones reflejas tiene como principal puntuación, por decirlo así, el se. Entonces tenemos aquí al se. Se recogieron el verbo tal cual está, lo colocamos acá abajo. Se recogieron miles de aguacates, y como ustedes pueden ver, ya no ponemos por los voluntarios, sino se queda de esa manera, ¿sí? Entonces esto es en cuanto, porque he visto en las tareas que me han enviado que hay alguna complejidad con esto. Si usted se da cuenta, en la primera parte solo le coloca el se y empieza a poner el verbo, y el complemento directo pasa a ser sujeto paciente, ¿sí? Estimados alumnos, voy a darles en esta ocasión un trabajo en clases muy pequeñito para reforzar este aprendizaje. Van a escribir 2 oraciones activas y van a cambiarlas a pasivas perifrásticas, y de la misma manera lo van a hacer con 2 oraciones activas y cambiándolas a pasivas reflejas. Esto lo van a hacer en su cuaderno en la parte de trabajos en clases y me lo van a enviar, ¿sí? Mediante la plataforma ya les voy a decir en dónde, cuándo me lo van a enviar. Muchas gracias. Esto ha sido todo por para esta retroalimentación. Cualquier cosa, estamos a la disposición para hacer escuchados sus comentarios y criterios. Un lindo día.